Bienvenidos a esta segunda parte de el tema artritis idiopática juvenil. Esta vez vamos a hablar del diagnóstico diferencial, tratamiento y complicaciones de esta enfermedad. Yo soy Carlos Guillén, reumatólogo del Hospital Ramón y Cajal y de HM Hospitales. En el abordaje diagnóstico, pues tendremos que realizar tres actuaciones: la anamnesis, la exploración física y luego la evaluación de pruebas complementarias. En cuanto a la anamnesis, debemos discriminar el dolor inflamatorio del mecánico mediante, por supuesto, con la ayuda de los padres, porque se trata de pacientes pediátricos, en la mayor parte de los casos que no van a poder explicarse por sí mismos. Y también tendremos que evaluar con mucho detalle el tiempo de evolución, ya que, como recordamos, el diagnóstico de AIJ requiere un criterio de temporalidad. En cuanto a la exploración física, debemos identificar estigmas de las distintas manifestaciones de la artritis idiopática juvenil en piel. Buscaremos las placas psoriásicas, el piqueteado unguial, la psoriasis inversa, miraremos detrás de las orejas, el pliegue interglúteo, el pliegue submamario, el cuero cabelludo, por supuesto. A nivel de articulaciones, tanto articulaciones grandes como pequeñas de las manos y de los pies, y los puntos de inserción entésica, tanto de las entesis de carga como en las entesis no de carga. En cuanto a las pruebas complementarias, esto es la artrocentesis, es exactamente el mismo criterio que se utiliza en adultos, y la identificación del líquido de características inflamatorias es muy característico de la artritis idiopática juvenil, igual que de otras formas de artritis inflamatoria. La radiología simple se utiliza para descartar otros procesos, ya que el diagnóstico radiológico de lesiones estructurales, ¿no?, sobre todo las erosivas, pues es una cosa que ocurre en el periodo más bien tardío de estas enfermedades y no debería ser diagnosticada mediante radiología simple, aunque puede ocurrir, ¿no? Pero fundamentalmente su uso es para descartar otros procesos de los que vamos a discutir en un momento. La ecografía se alza como la prueba de oro por su gran sensibilidad en la detección de sinovitis, tanto de sinovitis efusiva, es decir, de derrame sinovial, como de sinovitis proliferativa, es decir, sinovitis con crecimiento, con hipertrofia de la membrana sinovial. La resonancia magnética nuclear añade buena sensibilidad para el estudio de erosiones, edema óseo subcondral, infiltrado graso medular y la valoración de las articulaciones sacroiliacas. Vamos a repasar fuera del ámbito de las AIJs el diagnóstico diferencial de la monoartritis en edad pediátrica. Recomiendo a los alumnos revisar el artículo del que hemos extraído esta tabla. Tenéis la referencia ahí, que es un artículo sobre oligoartritis, idiopática juvenil, donde se incluye pues este diagnóstico diferencial tan interesante y tan completo de las monoartritis en la edad pediátrica, ¿no? Aquí tenemos pues las artritis infecciosas clásicas, la artritis séptica o ASAN, artritis séptica articulación nativa, la tuberculosis, las artritis víricas, las artritis reactivas, ¿no?, que pueden manifestarse de forma monoarticular, estas dos últimas, pero más frecuentemente son poliarticulares. En cuanto a las artritis de origen traumático, estas son muy raras antes de los 8 años. Por supuesto, el líquido sinovial no va a tener contenido celular prácticamente. Y lo que permite el diagnóstico, sobre todo a estas edades, es la resonancia magnética para demostrar lesiones estructurales o anomalías morfológicas preexistentes. En cuanto a las formas tumorales, pues todas ellas con relativa infrecuencia en la infancia. Destacar
la sinovitis vellonodular pigmentaria, que aunque es infrecuente, se puede ver de cuando en cuando, cursa con una artritis recidivante y es típica su localización en rodilla. Si bien el diagnóstico definitivo es mediante una biopsia, sí que lo podemos diagnosticar o al menos sospechar con alta intensidad mediante el estudio ecográfico de la rodilla o mediante la resonancia magnética. Y el diagnóstico pues se respalda muchísimo cuando identificamos un líquido sinovial de aspecto característico color marrón oscuro o hemático, ¿no?, por la oxidación. En cuanto a las formas inflamatorias, la sinovitis transitoria de cadera, relativamente frecuente en este grupo de edad, niños de 3 a 9 años, más frecuentemente en varones, con un inicio brusco, pero una resolución rápida, ¿no?, del dolor a nivel de la cadera, dolor inguinal, que produce cojera. Y por supuesto las artritis inflamatorias relacionadas con enfermedades inflamatorias intestinales, pero que habitualmente cursan de forma poliarticular. En cuanto a la presencia de martros, la hemofilia y otros trastornos de la coagulación sí que pueden cursar con este hallazgo. La obtención de líquido sinovial hemático en la artrosíntesis pues obliga a descartar este tipo de patologías cuando no ha tenido lugar un traumatismo de por medio, por supuesto, ¿no? Eso sería un buen cuadro de diagnóstico diferencial de la monoartritis en edad pediátrica que, insisto, me parece de gran interés para los alumnos. Y ahora volviendo a la AIJ, en cuanto a su diagnóstico diferencial, pues tenemos varias entidades que deberían ser consideradas. Ya hemos hablado de la sinovitis transitoria de cadera, sin embargo no podemos dejar de ver síndromes de hiperlaxitud, ¿no?, que también se pueden detectar sobre todo en adolescentes, síndrome patelofemoral, necrosis avascular de cadera, más raro, el maltrato infantil, que también puede ser una causa de dolores articulares, solo que muchas veces la consulta se difiere, las formas tumorales como el osteosarcoma y la leucemia, que puede cursar con dolor óseo. Pero las tres entidades que suelen ofrecer un diagnóstico diferencial por su frecuencia más elevada son los Guttslatter, la coalición tarsal y la enfermedad de Sever, que son las que vamos a discutir a continuación. Empezamos con la coalición tarsal o coalición tarsiana, que es una anomalía congénita, aunque al igual que las otras dos formas de diagnóstico diferencial, las otras dos entidades empiezan sus manifestaciones en la adolescencia. Se produce por la fusión anómala de dos o más huesos del tarso y tobillo. Estas son el calcáneo con el astrágalo o el astrágalo con el hueso navicular o escafoides del tarso. La clínica consiste en dolor en el retropié, un pie plano rígido que es incapaz de compensar al momento de colocar un desbalance entre los 4 últimos dedos y el primero a nivel del apoyo. El pie rígido es incapaz de compensar este desbalance, con lo cual se limita mucho la movilidad o la marcha sobre terreno irregular, que es de lo que más se queja el paciente al momento de andar, y que se compensa con movilizaciones de ángulos más amplios a nivel del tobillo, lo cual favorece el desarrollo de esguinces. Cuando el dolor es muy prevalente, cuando limita mucho la actividad del niño o del adolescente, pues el manejo quirúrgico es el indicado. Pasamos a la apofisitis calcánea o enfermedad de Sever, es una causa frecuente de dolor en el talón, en deportistas también adolescentes. Empieza a presentarse entre los 8 y los 12 años de edad, consiste en una lesión localizada en la porción posterior del calcáneo a nivel de la placa de crecimiento y que coincide con el extremo entésico del tendón de Aquiles. Suele deberse a una sobrecarga metabólica durante los periodos de crecimiento o mal amortiguamiento ortopédico, pues por calzado inapropiado. Se manifiesta como dolor mecánico y rigidez del sóleo y los gastrocnemios, incluso con acortamiento de estos. El tratamiento no requiere abordaje quirúrgico, consiste por supuesto en modificar las actividades del niño y por supuesto reposo.
La enfermedad de Osgood-Schlatter es una inflamación del hueso subcondral localizado a nivel del entesis distal del tendón rotuliano en la espina tibial anterior, ¿no? O la tuberosidad tibial anterior. Se debe también a una sobrecarga mecánica repetitiva en el periodo de crecimiento, ¿no? Y es común en adolescentes que realizan deportes de alto impacto con contracciones explosivas del cuádriceps que se traducen en tensiones repetitivas y de alta intensidad a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Igual, el tratamiento es conservador, medidas físicas rehabilitadoras y reposo de la actividad deportiva. En cuanto a las complicaciones de la IJ, vamos a comentar unas con distinto grado de severidad y, por supuesto, de prevalencia, ¿no? Empezamos con las complicaciones biomecánicas, que probablemente sean las que con mayor frecuencia estamos amenazados a ver. Tanto el acortamiento como el elongamiento de miembros pues van a alterar la biomecánica de la bipedestación y la marcha, en el caso de las extremidades inferiores. El acortamiento se produce cuando la inflamación articular, por ejemplo en la rodilla, se produce después de los 9 años y el elongamiento cuando ocurre antes de los 9 años de edad, ¿no? Ambas complicaciones biomecánicas deben ser evitadas, de ahí la importancia de la actuación tan pronto se produce la manifestación clínica. Mucho menos prevalente, pero mucho más importante porque asocia mortalidad, es el síndrome de activación macrofágica, SAM, que como hemos comentado previamente en la clase anterior, tiene lugar fundamentalmente en pacientes con la categoría sistémica, ¿no? También se conoce como síndrome hemofagocítico, y se presenta en un 5 a 10% de estos pacientes con la categoría sistémica. Se producen incrementos muy altos del TNF-alfa y del interferón gamma y se asocia a infecciones virales por el virus del Epstein-Barr, virus de Zoster, o a medicaciones como antiinflamatorios no esteroideos, sales de oro y sulfasalazina. Cursa con fiebre persistente, transaminasemia elevada y hepatoesplenomegalia. Analíticamente los pacientes desarrollan una coagulación intravascular diseminada con anemia, dímero D elevado y velocidad de sedimentación alta. También se produce elevación de la ferritina y de los triglicéridos, y a nivel del estado general el paciente puede desarrollar coma, fallo renal, crisis comiciales y síndrome de estrés respiratorio agudo. La mortalidad del SAM es del orden del 10 al 20%. En cuanto a las alteraciones del crecimiento, esto es más probable en pacientes que tienen un compromiso sistémico y sobre todo en aquellos que están expuestos a dosis de esteroides superiores a 4 a 6 miligramos por metro cuadrado. Por lo tanto, se recomienda no superar esta dosis ni tampoco superar los 6 meses de tratamiento con corticosteroides. La uveitis, bueno, pues tenemos dos formas: la uveitis anterior aguda, dolorosa, fotofóbica y con ojo rojo, y la uveitis anterior crónica, que es asintomática y que es la que suele cursar con anticuerpos antinucleares positivos. Por esto habíamos comentado que cuando tenemos una forma oligoarticular con ANAS positivos o incluso sin ANAS positivos, la exploración del fondo de ojo, la exploración con lámpara de hendidura debe hacerse incluso antes de detectar una uveitis, un ojo rojo, ¿no? Los brotes de uveitis no suelen solaparse, no suelen relacionarse con las manifestaciones articulares. Aquí tenemos unas complicaciones de la uveitis anterior, pues el hipopión, que no es otra cosa que el depósito de detritus de neutrófilos en la cara anterior del ojo, y que, bueno, pues por efecto de la gravedad dejan ese efecto de banda, ¿no?, que se localiza en la parte del polo inferior de la cámara anterior. Y luego tenemos la queratitis en banda, que también es un depósito de proteínas que se produce a nivel de la córnea y que limita, como no puede ser de otra manera, pues el campo visual del individuo.
En cuanto al tratamiento de la artritis idiopática juvenil, comentaremos pues primero los antiinflamatorios no esteroideos, los corticoides, fármacos modificadores de la enfermedad y la terapia biológica. En cuanto a los corticoides, controlan el dolor articular y la rigidez matutina o la rigidez post-reposo. No es recomendable la administración de varios antiinflamatorios juntos, sobre todo por el aumento de riesgo de desarrollo de SAM. La monoterapia con antiinflamatorios, y esto es muy interesante, es efectiva en un 30% de los pacientes, con lo cual podría ser el tratamiento definitivo para esta pequeña proporción de pacientes. Antes de hablar de efecto de fallo terapéutico hay que esperar entre 4 a 5 semanas. No podemos decidir cuál es el antiinflamatorio más apropiado debido a que no hay estudios comparativos. Sin embargo, en edad pediátrica el antiinflamatorio con mejor perfil de toxicidad es el ibuprofeno. Tenemos una tabla comparativa de distintos antiinflamatorios. A mí me parece que debemos prestar atención en estos tres primeros y muy en particular en el naproxeno e ibuprofeno, que son los que más se utilizan en la práctica clínica como primera línea. Entre los efectos adversos de los antiinflamatorios en niños tenemos los conocidos gastrointestinales. En niños la hemorragia digestiva es muy rara, pero las molestias abdominales son bastante frecuentes. A nivel cutáneo se ha asociado la pseudoporfiria al uso de naproxeno, que sin embargo es reversible una vez que se limita la exposición al fármaco. A nivel del sistema nervioso central, dolor de cabeza, desorientación. A nivel renal, insuficiencia renal, síndrome nefrótico y necrosis papilar. Y demás está recordar el síndrome de Reye asociado al uso de aspirina. Cuanto a los fármacos modificadores de la enfermedad, en el caso de la IJ, como referencia tenemos nuevamente al metotrexate, y como medicamentos accesorios, cuando no se pueden administrar, pues a la hidroxicloroquina y a la leflunomida. El metotrexate es de todos el fármaco modificador de la enfermedad más utilizado. Su eficacia es muy superior en la forma oligoarticular extendida, que como podemos recordar es la que nos va a recordar a la artritis reumatoide. Se comporta como una artritis reumatoide y por lo tanto también va a tener éxito en la forma poliarticular. No tiene utilidad en la forma sistémica, salvo que exista un componente articular periférico, donde sería, digamos, su único punto fuerte. Y al igual que en adultos, con mayor razón, incluso en niños, su tratamiento, su administración la debemos suplementar con ácido fólico. En cuanto a la leflunomida, tiene estudios que demuestran eficacia comparable a metotrexato, pero es menos utilizado que el metotrexato. También tiene administración oral, la posología es diaria, mientras que la de metotrexato es semanal, y al igual que el metotrexato debemos vigilar el perfil hepático. Otros menos utilizados son la azathioprina y la ciclosporina, aunque este último es especialmente indicado en pacientes con síndrome de activación macrofágica. Y por supuesto, en la forma sistémica de las artritis idiopáticas juveniles. Tratamiento específico para la uveitis son los corticoides tópicos, agentes midriáticos. También se pueden administrar corticoides perioculares en forma de infiltraciones, pulsos o bolos de corticoides intravenosos y, por supuesto, aunque teniendo limitaciones en la exposición, los corticoides orales. Se pueden utilizar otros fármacos modificadores de la enfermedad como el metotrexato y también está indicado el uso de terapia biológica anti-TNF. Aquí tenemos un cuadro con los principales efectos adversos de los FAMES, marcado tanto al metotrexato como a la ciclofosfamida, no por el mismo motivo. El metotrexato por su frecuencia de uso. Aquí en esta tabla
la frecuencia de cáncer como efecto adverso corresponde a esta columna y otros que vienen a ser manifestaciones características a esta columna. En el caso del metotrexato no se ha demostrado que tenga vinculación con ningún cáncer específico. En cambio, en el caso de la ciclofosfamida, sí que se ha vinculado con algunos cánceres hematológicos, aunque con una prevalencia bastante baja. Y por supuesto, su administración, el beneficio de su administración, supera con creces el riesgo de desarrollo de estas manifestaciones neoplásicas. Otra característica interesante de la ciclofosfamida es el riesgo de desarrollo de cistitis hemorrágica, ¿no? Poco prevalente, pero muy característico. Y en el caso del metotrexato, pues molestias, incluso úlceras orales a nivel de mucosas. Los corticoides no se consideran fármacos modificadores de la enfermedad, tienen una utilidad para apagar fuegos, o mejor dicho, para actuar a nivel de brotes. Están indicados en casos de febrícula persistente, serositis y sin duda ante cuadros de síndrome de activación macrofágica, por supuesto administración en forma de bolos. La dosis es variable y ajustable en función de la actividad. Los pulsos, cuando corresponden, son de metilprednisolona y se puede llegar a dosis de hasta 1000 miligramos por administración en forma intravenosa. Y también son útiles los corticoides administrados de forma intraarticular para controlar la actividad incluso durante un año, sobre todo esto en monoartritis, y efectividad hasta en un 70% de los pacientes en los que se administra. En cuanto a la terapia biológica, tenemos el etanercept, el adalimumab y el infliximab en la familia de los anti-TNFs. Tenemos dos más anti-TNFs, pero estos son los que más se utilizan en niños, en el caso del infliximab, especialmente indicado para las uveitis. También los inhibidores de la coestimulación de los linfocitos T, el abatacept, con indicación especial en los pacientes de forma sistémica, también formas sistémicas en los anti-IL-6, concretamente el tocilizumab. Existe otro anti-IL-6, pero de momento no tenemos indicación en niños. Y en cuanto a antagonistas de la interleuquina 1, también con indicación en el síndrome de activación macrofágica y en la forma sistémica de la IJ, el canakinumab. Este último fármaco de los más costosos actualmente. El etanercept es de todos el anti-TNF más utilizado, tiene administración subcutánea y se ha demostrado una eficacia sostenida incluso después de 2 a 4 años de administración, es decir, tiene una supervivencia amplia, supervivencia del fármaco. Es menos efectivo en la forma sistémica y hemos visto que hay otras terapias biológicas más indicadas en estos casos. Y no se ha reportado adversos malignos en población pediátrica. En cuanto a los factores de peor o de mal pronóstico en niños debido a IJ, pues la afectación de cadera o de columna cervical, hemos visto que en general la afectación axial es muy limitada, quizás más prevalente en aquellas formas relacionadas con entesitis. También mal pronóstico, la artritis que involucre tobillo y muñeca, por supuesto la presencia de factores de marcadores inflamatorios, reactantes de fase aguda prolongadamente incrementados, obviamente la afectación estructural demostrada mediante radiología pues es un factor de mal pronóstico, la presencia de factor reumatoide de anticuerpo anticitruline positivo, como hemos comprobado en las diapositivas comparativas en la forma poliarticular, son también factores de mal pronóstico. Y en la forma sistémica, pues el hecho de que exista actividad persistente a lo largo del tiempo, 6 meses, reactante de fase aguda elevado, y la necesidad de dosis mantenidas de corticoide sistémico, pues son factores de mal pronóstico. Y son especialmente importantes porque la forma sistémica es la que está asociada al síndrome de activación macrofágica. Aquí tenemos un resumen de la forma de actuación según el tipo de categoría a la que nos enfrentamos en la AIJ.
está extraído del manual de enfermedades reumatológicas inmunomediadas de la Sociedad Española de Reumatología. Y hasta aquí hemos llegado con esta segunda clase. Muchas gracias por la atención prestada. Los comentarios, dudas o inquietudes se pueden dejar en forma de comentarios, valga la redundancia, al pie de este vídeo.